Ya, muy bien. El tema del día de hoy, ya saben que todos los lunes nos toca el curso de geometría, muchachos. Y el tema del día de hoy se llama Polígonos. Polígono, polígonos, ¿ya? polígono, profesor. Polígonos, exactamente. Hoy día nos toca el tema de polígonos. Muy bien, les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe aquí qué significa o qué concepto tiene polígonos? ¿Qué es un polígono? ¿De qué se trata? ¿Qué características tiene? Etcétera, etcétera. ¿Alguien sabe qué es un polígono? Yo sinceramente, profesor, no sé qué es un polígono. Ya, muy bien. A ver, chicos, participen, ¿ah? Ya saben que la participación es importante, ¿eh? Ahí su compañero dice, profesor, yo soy sincero, yo no sé qué es un polígono. A ver, ¿ustedes no tienen alguna idea de qué es un polígono? Eso es una figura geométrica. Es una figura geométrica, perfecto, excelente. Vamos bien. ¿Algo ¿Plana? más? ¿Es ¿Algo más? plana? ¿O solo es una figura geométrica nada más? Es una figura geométrica plana, profesor. Es una figura geométrica plana. Ya, vamos bien. Ya le añadió algo más, geométrica plana. ¿Qué más? Tiene una secuencia. Tiene una secuencia. ¿Cómo una secuencia? A ver, explícate. Una secuencia. Profesor, el polígono está limitada por tres o más rectas. ¿What? ¿Está limitado por tres o más rectas? Es O que bidimensional. tiene más de tres lados, así. Es bidimensional. Ah, ya. El polígono, sí, el polígono, como tal como ustedes lo han dicho, es una figura geométrica. Ya, ahí está, más o menos les voy a mostrar. El polígono es una figura geométrica que está delimitada o, para traducirlo mejor, que está rodeada por una cierta cantidad de lados, ¿ya? Por una cierta cantidad de lados. No, claro, obviamente la cantidad de lados tiene que ser mayor que 3, porque un polígono de dos lados no existe, ¿ya? Recuerda que un polígono tiene que ser una figura cerrada, no debe ser abierta. Muy bien, en todo caso entonces, los polígonos son aquellas figuras geométricas las cuales están, por así decirlo, unidas por una cantidad de líneas, y de acuerdo a la cantidad de líneas los polígonos poseen sus nombres, pues, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que existen dentro de un polígono? Pues tenemos varios. La esquina de cada Vértice. polígono se conoce con el nombre de vértice. La línea, que es justamente la que forma dicho polígono, se le conoce con el nombre de lado. Ahora, los ángulos que están dentro del polígono se les conoce como ángulos internos. Los que están afuera o los que salen, por así decirlo, del polígono se les conoce con el nombre de ángulo externo. Externa. Y ahora, ¿qué es la diagonal? La diagonal, aquí sí me voy a... ¿Cómo se le dice esto? Acá sí voy a explicar un poquito más, porque la diagonal es una línea especial que une dos vértices, pero que no son consecutivos. ¿Ya? Repito, la diagonal es aquella línea que une dos vértices, pero que no son consecutivos. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? Este vértice de acá arriba con este vértice que acá justamente acabo de colocar un puntito rojo, esos dos vértices son consecutivos porque él le sigue a este punto rojo. Lo mismo sería, ¿no? Este punto rojo con este de abajo también es consecutivo. Si tú unes esos puntos no vas a formar una diagonal, vas a formar lados. Pero si tú unes el vértice que está acá arriba con el vértice que está acá abajo, ahí se forma una línea nueva, y esa línea que tú acabas de formar o de que acabas de trazar se le conoce con el nombre de diagonal. ¿Ya? Eso es una diagonal. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor.
¿ya? Pero no es la única diagonal que existe, hay muchas más, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero trazar de este punto hacia este otro que está al frente, hallo otra diagonal, o por así decirlo, formo una nueva línea dentro del polígono. Esta línea que está apareciendo también es una diagonal. ¿Está bien? Sí, profesor. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, esos son los elementos de un polígono. Ahora, los polígonos se clasifican de dos formas. Uno, convexo, y el otro es cóncavo. Profesor, ¿a qué se le llama polígono convexo, polígono cóncavo? El convexo es aquel polígono cuyos ángulos internos miden menos de 180. ¿Ya? Repito, el polígono convexo es aquel donde sus ángulos miden menos de 180. O si no, también un polígono convexo es aquel polígono que cuando trazas una línea, esa línea solamente choca en dos puntos, nada más, no choca en más. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. ¿Ya? Tú trazas una línea y, por así decirlo, lo haces pasar por ese polígono y va a chocar solamente en dos puntos, nada más. No puede chocar en más. Profesor, y si choca en más puntos, cuando ya choca en más puntos, a ese se le conoce como polígono cóncavo. ¿Ya? ¿Estás escuchando? Sí, profesor. ¿Ya? Aquí en este ejemplo, por así decirlo, aquí choca en 4 puntos. 1, 2, 3, 4 choca. Por lo tanto, este polígono ya no es convexo, es un polígono cóncavo. ¿Ya? O si no, también podría recordarlo porque uno de sus ángulos mide más de 180. Se pasa de 180, es más grande. Listo, chicos, muy bien. Eso es con respecto a los tipos de polígonos que existen. Y aquí están los nombres, pues, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes ya conocen los nombres de los polígonos. Claro, no en su gran mayoría, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Aquí también tenemos los nombres de los polígonos. Por ejemplo, un polígono de 3 lados se le conoce con el nombre de triángulo, ¿ya? Un polígono de 3 lados es triángulo. Polígono de 4 lados no se llama cuadrado, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Cuadrado es una figura, pero que está dentro de los cuadriláteros, ¿ya? Repito, un polígono de 4 lados se conoce con el nombre de cuadrilátero, ¿ya? Entre los cuadriláteros pues hay bastantes polígonos: cuadrado, rectángulo, romboide, rombo, trapecio, trapezoide, todos esos, ¿ya? Por nombrar algunos nomás. Muy bien. Polígono de 5 lados se llama pentágono, ¿ya? Pentágono, así se llama un polígono de 5 lados. De 6, hexágono, de 7, heptágono, y así sucesivamente, ¿ya? Profesor, ¿eso copiamos? Así es. Por ejemplo, ahí tenemos algunos nombres que ustedes, por ejemplo, no conocen. El tridecágono es aquel polígono que mide 13 lados. Tetradecágono es aquel polígono que mide 14 lados. Ya, los nombres ahí van cambiando, ¿no? El pentadecágono, fíjense, ahí dice pentadecágono. El pentadecágono es la unión del penta con el deca de 10 lados, ¿no? Penta de 5, deca de 10 sería 10 más 5, 15 lados. Ya, mayormente estos términos que yo les estoy diciendo, que les estoy hablando, es en términos griegos. Ya, mayormente eso está saliendo de ahí. Muy bien. Y el último, que por así decirlo, que es el más grande conocido, el icoságono. Ya, el icoságono, que es de 20 lados. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Ya, muy bien, chicos. Entonces, cópienle ahí. Copy and paste. Ejemplo número... Dilo. Ejemplo número...
Example number 1. Ah, ya no, venía teorema. Ya, estos de acá son los teoremas o fórmulas, por así decirlo, para encontrar uno, la suma de ángulos internos de cualquier polígono, y el otro es el número total de diagonales que existe dentro de un polígono. Ya, esas fórmulas son importantes porque las vamos a necesitar para encontrar, ¿cómo se llama? Justamente la suma de ángulos internos o la cantidad de diagonales. Ahora, si tú te das cuenta, la suma de ángulos internos dice es igual a 180 multiplicado por n menos 2. Profesor, ¿pero qué es n? N es la cantidad de lados que tiene ese polígono. ¿Ya? Repito, n es la cantidad de lados que tiene ese polígono. Lo mismo es aquí, ¿no? Número de diagonales es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Pero n es el número de lados que tiene dicho polígono. ¿Ya? Simplemente eso, nada más. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Ya. Profesor. Ya, muy bien. Copia esas dos formulitas que no creo que esté. Wow. Muy bien. Aquí tenemos, chicos, en la siguiente figura, tal como ustedes lo están viendo, ¿ya? Tenemos muchos polígonos y cada uno de ellos vamos a rellenar la tabla según nos dice, pues, ¿no? Vamos a completarlo. A ver, la figura A, que es esta de acá que está pintada, o los lados están pintados de color morado. ¿Cuántos lados tiene? A ver, ¿quién me cuenta? Por favor. ¿Cuál va a ser la A? La A tiene 1, Sí, la A. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto? 6. 6 lados, perfecto, excelente. Pregunta del millón. ¿Cómo se llama el polígono de 6 lados? Se llama hexágono. Hexágono, muy bien, excelente, hexágono. ¿Cuántos vértices tiene? Profesor, ¿qué es vértices? Recuerda que vértices son las esquinas, ¿ya? 6, profesor. Exactamente, tiene 6 esquinas, ¿ya? Si no me crees, cuéntalo. Acá hay una esquina, acá hay otra esquina, acá hay otra esquina. Profesor, eso no parece esquina, parece que estuviera metido para adentro. Pero es una esquina también, pues, ¿ya? Sería 3, 4, 5 y 6. Porque esta ya la contamos, pues, ¿no? 6 esquinas. ¿Y cuántos ángulos tiene? Te doy un dato, ¿ya? El número de ángulos es igualito al número de vértices, porque los ángulos se ubican en las esquinas, pues. ¿Cuántos ángulos son entonces? 6. 6 también, ¿ya? Soy 6 ángulos que existen. Ahí está. A ver, letra B. ¿Cuántos lados tiene? Letra B, la letra B tiene 7. ¿Cuánto? 7 lados. 7 lados. ¿Seguro? Sí, 7 lados. Muy Y bien. es ¿Y cómo heptágono. se llama el polígono de 7 lados, ah? Heptágono. ¿Cómo? Heptágono. Heptágono. ¿Cuántos Y vértices tiene tiene? 7 vértices y 7 ángulos. 7 vértices. ¿Y cuántos ángulos? 7. 7. Son igualitos, pues, ¿ya? Los dos son igualitos. Letra C. La letra C tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dados. 12 lados, ¿seguro? Sí. ¿Y cómo se llama el polígono de 12? El de 12 se llama dodecágono. ¿Qué? Dodecágono. Ah, ya. Dodecágono. Yo estaba escuchando otra cosa ya. Dodecágono. ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 12. 12. ¿Y ángulos? 12. 12. Es igual nomás, pues, ¿ya? Letra D. Tiene Letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Cómo lados. se llama el polígono de 9 lados? Se llama Nonocágono. ¿Qué?
Nonágono, digo. Nonágono. Nonágono, pero O también también, también te dije que tenía otro nombre, ¿sí o no? O también es profesor eneágono. Eneágono, muy bien, excelente. Puede llamarse nonágono o puede llamarse eneágono, ¿ya? Los dos son igualitos, no hay ninguna diferencia. ¿Cuántos vértices tiene? 9. 9. ¿Y cuántos ángulos posee? 9. 9. Letra E. La letra E contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. ¿Qué? La E contiene 6 lados. La E tiene 6 lados. No, creo que 5. No, mejor es 5. Tiene 5 lados, ¿ya? Tiene 5 lados, nada más. Por lo tanto, su nombre es... Su nombre es pentágono. Pentágono, muy bien. Polígono de 5 lados es un pentágono. ¿Cuántos vértices posee o cuántas esquinas tiene? Tiene 5 vértices y 5 ángulos. Tiene 5 vértices y tiene 5 ángulos. Muy bien. La F, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿seguro? 10 lados. Sí. ¿Cómo se llama el polígono de 10 lados? 10 lados, decágono. Decágono, muy bien, excelente. ¿Ya? Decágono. ¿Cuántos vértices tiene? 10. 10. ¿Y ángulos? 10. 10 también. Ya está. Listo, chicos. Copy. Ampaste. ¿Ya? Profesor, ¿cómo veo mi capacidad? Una capacidad muy poderosa, hijo. Yo lo creía, profesor. Ejemplo número 2. ¿Cuántos lados tiene un pentadecágono? Uy, eso ya, pues olvídate. Recontra fácil. 15 lados. ¿Qué? 15 lados. Claro que sí, tiene 15 lados, ¿ya? Claro, si es que tú has anotado en tu cuaderno lo del concepto, te darás cuenta que un pentadecágono es la suma de un pentágono más un decágono, ¿ya? De ahí sale pues el nombre, ¿no? Pentadecágono, es la unión. Pentadecágono sería entonces un polígono de 15 lados. Profesor, ¿y más o menos cómo es un pentadecágono? ¿Me podría mostrar? Claro que sí, ahí está. Eso es un pentadecágono. ¿What? Si no me crees, cuenta pues, ¿no? Pero profesor, está difícil de copiar. Miren, déanse cuenta que un polígono de 15 lados ya parece como si fuera un círculo, ¿sí o no? Sí, profesor, y el de 20 ya es un círculo. Mira, el de 20 no va a parecer círculo. Parecido, casi igualito un círculo, pero no va a ser un círculo. Mientras más lados le pongas, más parecido a un círculo se va a hacer. Es por eso que un círculo tiene infinitos lados. Porque como tiene muchos lados, ya obviamente ya no se nota, pues, ¿no? La diferencia entre lado y lado. ¿Eso qué significa? Que un círculo es un polígono entonces, ¿ya? Pero ¿de cuántos lados? Infinito. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor, son incontables. Son incontables. Ya, muchachos, copy, Ejemplo número... Example number 3. Muy bien. ¿Cuánto es la suma de la medida de los ángulos internos de un icoságono? Se la pregunto. 180. No, no es 180. ¿Qué dijo, profesor? Icoságono. 20 lados, o sea. Exacto, muy bien. Eso sí lo has dicho muy bien. Un icoságono posee 20 lados. A ver, dibújalo. No, estoy bromeando. Profesor. No sea malo.
Profesor, ¿yo cómo voy a saber cuánto es la suma de la medida de los ángulos internos de un icoságono? Para eso existe una fórmula, ¿ya? La fórmula era, la suma de los ángulos internos es igual a 180 multiplicado por n menos 2. Profesor, ¿qué es n? N yo te dije que es el número de... El n es el número de lados. N es el número de lados. Como te están Pero hablando de un icoságono... 20 menos 2, profesor. Exactamente. Entonces yo reemplazo n por el número 20, porque un icoságono tiene 20 lados. Pues sería 180 multiplicado por 20 menos 2. ¿Cuánto es 20 menos 2, chicos? 20 menos 2 es 18, profesor. 18, exacto. Entonces sería 180 multiplicado por 18. A ver, una multiplicadita eso, por favor. ¿Cuánto es 180 por 18? Ahorita, profesor, ahorita. Por favor, please. Please to help me. Sería 3240, profesor. Excelente. Por lo tanto, la suma de ángulos internos de un icoságono es 3240 grados. Ya recuerda que es en grados porque estamos hablando de ángulos, pues, ¿no? ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Ya, esa sería la respuesta. Listo. Profesor, Copy. las vacaciones. Ejemplo número 4. Ejemplo number 4. La suma de la medida de los ángulos internos de un polígono regular es 1080 grados. Hasta ahí, punto. Si uno de sus lados mide 15 centímetros, halla el perímetro de dicho polígono. Eso es lo que dicen, ¿no? Dime, hijo, ¿qué pasó? Sería 1080 entre 15. ¿1080 entre 15? Uh-huh. ¿Y por qué 1080 entre 15? No sé, profesor, me surgió de la nada. Ah, ya. No, hijo, no es 1080 entre 15, eso está mal. Profesor, ¿cómo es eso? Para resolver este problema, ya te dije, se lee parte por parte, así es matemáticas, ¿ya? Si tú lo lees todo de golpe, no vas a entender. A ver, dice, la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono, ¿qué polígono será? Pues yo no sé. Lo que sí me dicen es que es un polígono regular. Profesor, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es aquella, por así decirlo, es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales y también tiene todos sus ángulos iguales, ¿ya? Esa es la característica de un polígono regular. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Ya. En este caso me han dicho que es un polígono regular y la suma de todos sus ángulos internos es 1080. Entonces, yo apunto ese dato, ¿no? Suma de ángulos internos es 1080. Pero que yo recuerde, la suma de los ángulos internos tenía una fórmula. ¿O no? Sí, profesor. Ya, ¿cuál es la fórmula de la suma de los ángulos internos? ¿Quién me dice? Es, ¿cómo se llama? Suma de ángulos internos es igual a... S. No. ¿Cómo era, profesor? ¿Cómo se lee esa S, profesor? Suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos es igual a 180 por número de lados menos 2 grados. ¿Ah? ¿Menos 2 grados? No, menos 2, digo. Ah, ya. La fórmula de la suma de los ángulos internos es igual a 180 multiplicado por n menos 2, donde n es la cantidad de lados que tiene dicho polígono. Profesor, ¿pero cuántos lados tiene? Yo no sé, pues hijo, ahí no me dice cuántos lados tiene.
yo lo tengo Solo dice que encontrar, pero solo dice que cada lado mide 15 centímetros. exacto, cada uno de sus lados mide 15 centímetros, pero yo no sé cuántos lados tiene, pues. Solamente me han dicho que cada lado mide 15. Puede Eso ser... sería el pentadecado, ¿no? ¿Qué? El pentadecado, ¿no? No, cada uno de sus lados mide 15 centímetros. Por ejemplo, supongamos que sale un triángulo, supongamos. O sea, quiere decir que cada lado vale 15. Esto vale 15, esto también vale 15 y esto también vale 15, porque es un polígono regular, pues. ¿Ya? A eso se refiere. Cada uno de sus lados mide 15 centímetros. Pero yo no sé si es un triángulo, es un cuadrilátero, o es ¿cómo se llama? O es un pentágono, yo no sé. Porque ahí no me han dicho qué polígono se trata. Entonces, para yo saber de qué polígono voy a trabajar, tengo que hallarlo. ¿Con qué? Con la fórmula. Porque a mí me han dado de dato la suma de los ángulos internos, que en este caso es 1080. ¿Qué hago entonces? Sí. Profesor, entonces, toda la suma de los ángulos internos de esa figura son 180. No es 180, es 180 multiplicado por n-2. Esa es la fórmula. Porque si fuera 180 estarías hablando de un triángulo. Y acá no dice triángulo, ¿o sí? No dice. No, dice un polígono. ¿Qué polígono es? Para poder saber qué polígono es, resuelvo. Este 180 que está multiplicando pasaría al otro lado. Dividiendo. Ya, ¿cuánto es 1080 entre 180? A ver. Matemático. Un Albert Einstein por aquí. ¿Cuánto es 1080 entre 180? 6. 6, muy 6, bien. profesor. Por lo tanto, n-2 es igual a 6. Este 2 que está restando pasa al otro lado. Su mando. ¿Cuánto vale n? N vale 8. 8, profesor, ¿pero qué es n? N es la cantidad de lados que tiene ese polígono. Por lo tanto, estamos hablando que es un polígono de 8 lados. Y un polígono de 8 lados se conoce con el nombre de octágono. Es un octágono. Ahí está el octágono, chicos. Una figura de 8 lados. ¿Ya? Y ahora sí, cada uno de sus lados mide 15 centímetros, o sea... 120. Exactamente, el perímetro es la suma de todos los lados. Pero como todos los lados son iguales, entonces todos los lados miden 15 centímetros. ¿Qué tendría que hacer para hallar el perímetro? Simplemente agarro el 15... y lo multiplico por 8, pues, ¿no? Porque 8 es la cantidad de lados que tiene. Sería, perímetro es igual a 15 por 8. Y 15 por 8 es igual a 120 centímetros. 120 centímetros. Eso sería la respuesta. Pues.